Tiene a continuación el uso de la voz el licenciado Juan Marcos Gutiérrez. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de comparecer aquí para vertir una opinión sobre el tema que nos ocupa este día. Antes que nada quisiera, siguiendo un poco el ejercicio que hizo uno de los ponentes de la mesa anterior, hacer una pregunta que de alguna manera guía el sentido de la propuesta que respetuosamente me permitiré hacer en lo personal y en nombre también de la Asociación Nacional de Alcaldes de México. Ante un caso de infiltración del crimen organizado, el marco jurídico vigente permite hoy con rapidez razonable sustituir a un ayuntamiento en pleno. La respuesta es sí. La segunda propuesta es que, de hecho, el mecanismo vigente comparado contra el que se propone, que implica una solicitud del fiscal al secretario de Gobernación, el secretario de Gobernación al Senado de la República, con toda la implicación política que esto tiene, a mí me parece que la hipótesis vigente de la falta de un miembro del cabildo, sea el alcalde, sean los regidores en pleno, prevista en la fracción primera vigente, da lugar a que de inmediato el Congreso del Estado pueda nombrar un consejo municipal que lo destituya al Congreso del Estado. Y esto se logra con la simple sujeción al proceso que lograra el mismo fiscal general a través de consignar el asunto a un juez sin el problema de la politización y de producirse un auto de formal prisión, tal como lo señala la fracción segunda del artículo 38 de la Constitución. Inmediatamente queda ese alcalde no apto para continuar en la función, queda separado y se produce la hipótesis, con el control judicial que esto incluye. Dicen por ahí, si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Creo que el mecanismo complejo que se propone con los graves y potenciales casos de politización pareciera que hace más difícil la intervención federal que se propone. La intervención sea parcial o total en las funciones municipales. Y esto permítanme conectarlo entonces con la reflexión general que hago a continuación. La iniciativa presidencial inicia una marcha preocupante hacia otro tramo de centralismo en la vida de nuestro país. La propuesta generaliza en su causa legislativa un presunto mal desempeño de los municipios, la falta de policías con grados aceptables de profesionalización y confianza, y en general el riesgo de infiltración del crimen organizado, como si el mismo fuera inevitable, consustancial al orden municipal y no hacia el resto de los órdenes de gobierno, o menos inexacto. Las vulnerabilidades verificables o potenciales son equivalentes en todo lo que esta expresión implica, equivalentes a los tres órdenes de gobierno. Ya se ha dicho aquí que suele el crimen organizado precisamente tratar de afectar antes que nada los mandos operativos, y estoy de acuerdo con esa visión. Y no importa la ubicación en el organigrama de nuestro federalismo, el crimen organizado va a atacar en términos de corrupción, en términos de incluso de contención al mando operativo. Los casos graves de infiltración o participación de policías locales en actividades del crimen organizado, como hemos conocido, son situaciones desde luego que excepcionales si tomamos en cuenta el universo de más de 2.448 municipios en un país de 110 millones de habitantes. Dicha infiltración, pues, no se echa solamente al orden municipal. Por contrario, es un hecho que existen casos exitosos de municipios que, habiendo estado infiltrados, tuvieron la capacidad de depurarse y certificar sus policías. Ya tenemos el caso de Ciudad Juárez, Monterrey y Tijuana, o municipios que simplemente no han permitido
que esta afectación ocurra, como sería el caso de Mérida, Yucatán. La gran diversidad de tamaño y condiciones sociopolíticas de municipios obliga más que a quitarles funciones, ojo, a fortalecer sus capacidades institucionales. La asunción del mando de una policía municipal por parte del gobierno estatal también ya está prevista en la fracción séptima del artículo 115. En todo caso, estaría de acuerdo en hacer algún ajuste a esa parte y reglamentar debidamente como ya lo ordena la propia fracción que cito. La acción séptima del 115 vigente, reformada, por cierto, en el año de 1999. La policía preventiva estará en manos del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Pero entonces habría que revisar los principios que deben de regir esa ley. Aquella, la policía, acatará las órdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Aquí es exactamente donde creo que cabe un ajuste, no solo del lenguaje, no solo de la normativa, sino del sentido de la norma constitucional, precisamente para adaptar la circunstancia que estamos viviendo. No conozco de un gobernador, no digo que no haya sucedido, no conozco de un gobernador que haya hecho valer esta función de ordenarle a las policías municipales a ver de sujetos a ley. No lo conozco, entonces esto tiene que ver más con una circunstancia política en donde los gobernadores claramente no han querido asumir esta potestad. Como en todo modelo de federalismo cooperativo, debemos crear mecanismos excepcionales para que un orden de gobierno sustituya al otro en función o mando, sin duda, pero deben ser excepcionales y nunca la regla general. La fórmula planteada por el Ejecutivo, respetuosamente lo digo, contiene algunos problemas. Elimina implícitamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las políticas públicas municipales que inciden en la seguridad, que van desde el alumbrado público y el bacheo hasta las políticas contra la pobreza, en favor del deporte y la cultura. No digo que no pueda haber una colectividad en otra instancia, pero quitar del asiento a los municipios dentro del sistema de seguridad pública sería un error. Restarle la función policial y con ello de fuerza pública es quitarle la coacción de los ordenamientos municipales. Ello se volvería prácticamente imposible. La atención de incidentes de tránsito, convivencias cotidianas, conductas en sociedad, eventos públicos, daría lugar al desarrollo de conductas criminógenas, es decir, potencialmente delictivas. En este contexto, la propuesta de agentes administrativos policiales, es decir, sin capacidad de fuerza pública como la conocemos hasta ahora, no es viable ni efectiva. Ya existe en el artículo 115 constitucional, por otra parte, mecanismos suficientes, como decía al principio, para desintegrar un ayuntamiento, para que el Congreso nombre a uno de sus integrantes por ausencia, y esta ausencia se daría de jure, precisamente al generarse un auto de formal prisión o en el nuevo sistema un auto de sujeción a proceso. ¿Acaso deba, insisto, hacerse alguna precisión en dicho numeral? Y por ello, desde ahorita digo que sí debe de tocarse el artículo 115 constitucional, pero muy probablemente con la intención de hacer precisiones más que cambios que alteren la esencia de nuestro modelo federal. La iniciativa confunde función con mando, eso debe decirse. Debe aplicarse en todo caso la misma fórmula que la propia iniciativa ofrece en el artículo 21, para que las fuerzas estatales se sujeten al mando de las federales. No puede ocurrir de los estados hacia abajo y, si se puede, directamente de la federación de municipios. La iniciativa pasa por alto la fórmula subsidiaria, que es muy importante, que ya está contenida en los incisos C y D de la fracción segunda del artículo 115 constitucional, y me llamó mucho la atención que la iniciativa ni siquiera la toca. Cuando se reformó el artículo 115 en 1999, hubo este debate. ¿Qué iba a pasar? No con la policía, con las funciones en general
que aquellos municipios pequeños no podían prestar. Se dio respuesta en la fracción tercera con los convenios. Y alguien preguntó, ¿y a falta de convenios? Pues que lo resuelva el Congreso a petición de los ayuntamientos. Que fueran los ayuntamientos los primeros en reconocer su capacidad, su incapacidad institucional. Luego entonces hoy tendríamos que crear una fórmula a la inversa para aún el caso en que los municipios no reconozcan su incapacidad institucional en esta materia y evitar, como fue en el pasado, que los congresos estatales arbitrariamente también despojaran de competencias a los municipios. Entonces, la propuesta que traigo para ustedes, señoras y señores senadores, tiene que ver, en todo caso, con una ruta diferente que creo que no se explota. Hoy le exigimos a los municipios de México una policía de calidad y nunca han tenido los municipios los recursos suficientes para trabajarla. A mí me parece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública debería de rediseñar el modelo de corporación con presupuesto base cero, de corporación municipal, generarse la fórmula e indicador de cuántos policías, con qué modelo de presupuesto debe tenerse, el número mínimo de policías por habitantes, por X número de habitantes, todos los elementos que reflejen el costo integral anual de la corporación, y ese monto debe dividirse entre la superficie gravable del impuesto predial. Si no creamos una tasa especial local, no va a haber transferencia federal que alcance. Las muy poco potentes fuentes fiscales de los estados tampoco alcanzarán. Ustedes ubican la policía local en el gobierno federal, ubíquenla en el gobierno estatal o en la propia municipal y vamos a seguir teniendo estas policías con pocas capacidades porque no las estamos financiando adecuadamente. México, como sabemos, sigue en el eterno drama de que sus municipios no recaudan aún el 0.3% con relación al PIB por concepto de predial. Y esto es promediando con el régimen del Distrito Federal que promedia la alza, porque son los que más o menos cobran el predial con algún estándar internacional. El municipio tiene la facultad de implementar tasas adicionales, así lo establece la fracción cuarta del artículo 115 constitucional. Estas tasas adicionales fueron creadas desde 1983 y nadie las utiliza. Se trataba de identificar un componente del tributo predial con un gasto, no individualizarlo como la seguridad pública, como el alumbrado público. Lo que no se puede grabar pues individualmente a través de un derecho, dijo, crea una tasa específica y cásala con el gasto. Entonces, con absoluta independencia de dónde decida el constituyente permanente ubicar esta función, que yo creo debe seguir siendo un municipio excepcionalmente el Estado y la Federación con mecanismos muy claros de sustitución subsidiaria, me parece indispensable que encontremos la fórmula de financiar la función municipal con un impuesto local directo por quienes gocen el servicio o lo padezcan, como es en la mayoría de los federalismos exitosos. Tuve la oportunidad de participar en una obra colectiva que compara los regímenes federales de 12 países, 4 de este continente, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, 5, Argentina y México, 3 de Europa, Bélgica, Suiza y Alemania, Nigeria y Sudáfrica, la India, y creo que tengo que perder algún otro para dar con los 12, y en ningún caso, además de decir son los regimes federales más exitosos, en ningún caso carece el orden municipal de una fuerza pública. En resumen, pues, esta propuesta, que además aclaro, rompiendo
la regla de la petición trae una serie de anexos, incluir un comparativo de la propuesta que estoy haciendo y algunas otras precisiones. Se resume en 4 puntos. Que el municipio prevalezca como orden de gobierno y como integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La posibilidad y mecanismo para que el gobierno estatal o federal asuman el mando en los casos que prevenga la ley y eventualmente la función, pero en ese orden. La posibilidad y mecanismo para que el gobierno estatal la asuma obligatoriamente, en los casos que prevenga la ley. Seguridad jurídica para la suficiencia presupuestal que financie la función de policía preventiva municipal, donde quiera que ésta se encuentre, del organigrama federal. Y reforma a la fracción primera del 115, exclusivamente para hacer expedita la separación de un alcalde o su ayuntamiento por causa grave de seguridad pública y o de crimen organizado. Por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Marcos Gutiérrez. A continuación.